las 5 de la mañana cuando empieza la faena. Canta el pájaro en la rama con su melodía serena y el caballo en el potrero relincha junto a la yegua. Qué bueno huele el café a las 5 de la mañana cuando empieza la faena. Canta el pájaro en la rama con su melodía serena y el caballo en el potrero relincha junto a la yegua. Brama la vaca lebruna mientras el llanero ordeña, los alcaravanes cantan pidiéndole a Dios que llueva, porque la lluvia es la vida de nuestra querida tierra. La laguna y los esteros de tanta alegría se llenan, Dios nos deja un llano hermoso rodeado de cosas buenas y una llanura infinita con costumbres verdaderas. Un saludo a todas y todos, como siempre, desde aquí, desde nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo afectuoso. Estamos conectados, como siempre, es referente informativo, dándole vida a una comunicación alternativa. Hoy tenemos como invitado al profesor Miguel Alfonso, investigador universitario, parte del equipo de lo que es hoy una agenda estratégica como lo es la revista arbitrada, El Vitral de la Ciencia. Quiero saludar, bienvenido profesor. Buenos días, bienvenido. profesor. Quiero saludarlo a usted y a todos los investigadores. El Vitral de la Ciencia, hoy tenemos muchas cosas hoy que trabajar. En principio, bueno, quería que usted saludara a nuestra audiencia. Cómo no, buenos días para todos y para todas. Un día nuevo para el país, un día después de la tradición de nuestro libertador. Y bueno, todo rumbando como siempre al trabajo, al esfuerzo de todo un país para salir adelante para las generaciones futuras. Eso es importantísimo. Fíjese, ahí tenemos temas hoy. Por ejemplo, el Vitral de la Ciencia se ha pronunciado estratégicamente con varias cosas que hoy vamos a tocar. Desde lo de abajo, que es importante hoy que los investigadores estén coadyuvando con el Estado-Nación, como lo es el Poder Popular, los consejos comunales, pero también el tema de los inmigrantes. Ahí tenemos unas cápsulas de esos logros políticos que ha logrado la patria. No sé si quería usted ahondar en algo o irnos ya una vez con las cápsulas. Vamos directo y después entramos en el análisis, en las reflexiones que son necesarias. Gracias, profesor. Vamos a irnos con esas cápsulas de nuestros inmigrantes. A los 252 venezolanos que habían sido secuestrados en el mes de marzo. Ya están volando a Caracas y en los próximos minutos van a aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Así me comprometí con los familiares. 252 venezolanos que no cometieron ningún delito en El Salvador. Fueron secuestrados en los Estados Unidos. Fueron desaparecidos. No tuvieron derecho a la defensa. No tuvieron juez en El Salvador. No tuvieron derecho a acceder a sus abogados. No tuvieron derecho a un debido proceso. Bajo ningún aspecto. Estaban secuestrados. Y me comprometí con sus familiares y con toda Venezuela que los iba a rescatar sanos y salvos y vienen viajando a nuestra patria hermosa, libres, sanos, salvos.
Así que estamos a la espera, estamos en contacto con Diosdado Cabello Rondón, con el compañero Jorge Rodríguez, que ha sido el arquitecto en las conversaciones con los voceros del gobierno de Estados Unidos para lograr este nuevo milagro. Hemos logrado un nuevo milagro con el favor de Dios y sus bendiciones, siempre Dios por delante, con la unión y movilización del pueblo de Venezuela, con la fe en la justicia. Hemos rescatado de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador a estos 252 venezolanos. Los primeros testimonios que han transmitido es que fueron salvajemente torturados en estos campos de concentración. Traemos a uno de ellos que perdió un riñón producto de las palizas que le dieron. Muchos de ellos fueron torturados en varias oportunidades, eran maltratados, le ponían y le servían comida cuando ellos querían, los hacían pasar hambre durante días enteros y le ponían comida podrida. Así que bueno, lo primero al llegar, hay un equipo especial de médicos de barrio adentro, esperándolos para atenderlos y hacerles su chequeo médico completo. Y seguir en la senda de la lucha por la defensa de los migrantes venezolanos. Migrar no es un delito. Secuestrar y torturar migrantes sí es un delito. Y Bukele lo debe saber, que más temprano que tarde va a haber justicia por lo que le ha hecho a estos venezolanos allá en estos campos de concentración y tortura. Que Dios me lo bendiga, muchachos. Que Dios me lo bendiga. Bueno, mira, tenemos el video del testimonio de Alejandro Colina, que fue el que le dijo sus verdades a esos criminales, asesinos que los torturaron. Adelante. Mi traslado de la detención de Dallas fue el 8 de marzo. Llegamos a Laredo, Texas, frontera con México. Y ahí nos habían dicho que no iban a ser deportados a Venezuela. Un viernes 14 de marzo los dan la ropa, los montan en un autobús y dijeron que iban a ser deportados. Lo cual llegaron unos agentes de ICE y hicieron así, que se devolvía todo. Lo bajaron del bus, nos devolvieron para la detención, nos volvieron a dar un informe de preso. El 15 de marzo en la mañana vuelven a hacer el mismo procedimiento. Nos vuelven a sacar, nos vuelven a quitar el uniforme, nos dan la ropa de nosotros, las pertenencias, nos dieron pertenencias, lo cual no llegamos con pertenencias aquí. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con 3 aviones. Los 3 aviones nos montamos en los aviones y nos montamos y los mandaron a bajar a la ventana del avión. Nadie estaba preguntando nada porque supuestamente veníamos a Venezuela. Y los oficiales de ahí dijeron que mejor que hicieran los casos o iba a ser peor. Entré a la puerta del avión para salir, me hincaron y me llevaron por el piso y uno se caía porque uno tenía cosas en los pies y uno no podía caminar. Y ellos llevaban todo apurado a uno. Y uno se caía, se golpeaba los pies y ellos no les importaba. Llevaban a uno como si no fuera una bolsa de basura así y lo lanzaban para dentro del bus. Cuando llegamos ahí, empezaron a afeitar, mientras estaban afeitando le quitaron nuestras pertenencias, cadena, reloj, anillo, todo lo que teníamos encima nos quitaron y lo metieron en un saco. Y mandaban a uno a pegarse uno al otro. Lo pasaron a uno por unos rayos X pegándole. Nos pusieron a caminar desde el primer portón hasta el módulo 8 hincado, con esposado de manos y pies y agachado así la cabeza. Yo le ponía la mano porque estaban esposados atrás. De ahí para adelante comenzó la tortura. Uno se enfermaba y tenía que esperar que ellos quisieran ver a uno y el médico iba para el médico y te decía: me tengo acidez, sufro de gastritis, iba a hacer 15 vasos de agua, iba a hacer también un fe. No se estaba respetando nuestros derechos. Cada vez que ellos querían nos pegaban, se metían y nos golpeaban, porque yo quería. Sin sentimiento, como le digo, porque uno se acostumbró a no tener sentimientos dentro con nosotros. Primero lo
primero que voy a hacer al llegar es ir para la iglesia, darle gracias a Dios. María Corina quería seguir el mismo régimen de Bukele aquí. Y nos dimos cuenta que lo que Estados Unidos decía de Maduro tampoco es así. Que decía que quería invadir, y mucha gente de aquí sí, que invada. Lo mejor que puede pasar es una invasión gringa. Eso es lo peor que puede pasar, una invasión gringa. Ellos decían, ustedes acaban de llegar al cementerio de los vivos. Aquí todo el mundo llega vivo y se va muerto. Que gracias por sacarnos de ese secuestro que los tenían y del maltrato, tanto físico como psicológico. Y que haga lo que tenga que hacer para que se haga justicia. Y que más ninguno de nuestros paisanos venezolanos pasen por allá. No se lo recomiendo a nadie. Fue una de mis peores experiencias que pude vivir ahí. En toda mi vida fue la peor experiencia que pude vivir. Yo nunca pensé caer en el seco. Nunca pensé. Yo había visto el seco por video. Mas nunca pensé que fuera a estar yo preso en el seco. Bueno, este fue el muchacho que se hizo viral ese día, ¿no? Por un video que no se puede mostrar a esta hora. Sí. ¿No? ¿O sí? ¿Tú lo tienes? Bueno, estamos en cadena nacional de radio y televisión y por todas las redes sociales. El cementerio de los vivos. Ese es el orgullo de Bukele. Fíjate, ¿por qué nosotros ponemos todo este material, profesor? Y quiero saludar a la audiencia por esa reflexión siempre, ya que esto hay que visualizarlo. Estos logros que hoy está haciendo la Revolución Bolivariana, y quiero ser responsable con esto, todavía quedan 200.000 y pico de inmigrantes allá. Hay en negociación de lo que hoy es la diplomacia bolivariana de paz, está activo un diálogo por nuestros inmigrantes y por otras cosas más, que tiene que ver la operacionalización de lo que es la agenda internacional de parte del gobierno. Pues esto lo dirige el presidente de la República y el equipo que él designa, porque esto no es casual, pues, que hayan liberado y ver cómo el señor Bukele es un criminal, un genocida, pero que sea usted que nos dé, porque sé que el Vitral de la Ciencia, eso es una revista arbitrada universitaria, ha dictaminado varias apreciaciones y no podía faltar que nosotros en nuestros programas, quiero agradecerle a la Simón Bolívar, con el Instituto de Altos Estudios de América Latina, al cual yo pertenezco, saludar al profesor y doctor Víctor Teotisco, igualmente al rector de la Universidad Simón Bolívar, el profesor, que están todos activos siempre por allá, igualmente a todas las autoridades, a Emilio, a todo ese equipo, igualmente a nuestra Universidad Militar con nuestro mayor general Pérez La Rosa. De hoy, lo que se está construyendo a nivel académico y estratégico, y no podía faltar que nuestro profesor de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Alfonso, en estos días me conseguí unos estudiantes, le estaba contando a usted que ven el programa, le parecieron muy bien las apreciaciones, pero es el Vitral de la Ciencia. Saludar, bueno, Stephanie, que es nuestro rector de la Universidad Simón Bolívar, pero también saludar a todo el equipo del Vitral de la Ciencia. ¿Qué podemos decir, profesor, con esto? Que es público y notorio y es un exhorto a que los medios privados también tienen que darle vida a lo que está haciendo de la alta política nuestro gobierno bolivariano. Sí. Bueno, mire, este tema tiene varias aristas de diferentes niveles y diferentes dimensiones. Voy a empezar con la arista macro, que ha sido la política nefasta de Trump, referente a su xenofobia, al racismo, a colocar al migrante, no solamente venezolano, sino latinoamericano, pero afincado en la parte venezolana, en contra de la migración. Ha sido su política, él anunció esa política en su campaña electoral y está toda una movilización fascista tratando de disminuir la cantidad de migrantes en su país, pero calificándolo desde criminales para abajo, sin procesos judiciales, sin procesos legales, sin ningún tipo de garantía para el respeto a los derechos humanos. Ese migrante ha sufrido, sigue sufriendo de esa política que
realmente raya, viola los derechos humanos que tiene cada migrante que decidió buscar un nuevo horizonte en ese país. Entonces, las consecuencias que se está viendo de esa política son realmente patéticas, son terroríficas. No me imagino lo que ha pasado a las familias de nuestros venezolanos que estuvieron prácticamente desaparecidos en El Salvador, pero tampoco me imagino lo que ellos vivieron en esas cárceles de América Central, donde otro presidente, en este caso Bukele, jugó con intereses económicos respaldar la política de Trump para lograr pues que estos migrantes pasaran a otro país sin juicio. La segunda arista que quisiera tocar y reflexionar es el papel que ha tenido el gobierno bolivariano ante esta situación compleja, diplomática, internacional, donde hay no solamente el gobierno de Trump, sino toda una política desde 2015 o antes, que cuando Chávez en el 2019 gana las elecciones, en contra del país. Y hay que reconocerlo, ha sido un juego ajedrez muy fino lo que ha hecho el gobierno bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, de buscar a través de las vías diplomáticas, a través de las vías de los aliados internacionales, la liberación de nuestros migrantes. Y lo logró. Yo ya era uno que pensaba que eso iba a ser de larga data, que fueran liberados, debido a la complejidad del tema. Ahora, profesor, discúlpeme que lo interrumpa. Esto es un tema político. Claro. Esto no es un tema jurídico. No, es netamente político. Usted siento que dentro del vitral de la ciencia, y quiero saludarlos igualmente, yo respeto mucho lo que son las investigaciones universitarias. Hay un tema ahí de que la diplomacia bolivariana de paz se impuso en todo esto. Sí, señor, sí, nuevamente, no es la primera vez. Y bueno, hubo intermediarios internacionales aliados que jugaron el papel tan identificado con nuestra política internacional. Somos un país de paz, Fíjese, un país que no ha violado ni una sola ley internacional. Fíjese, yo recuerdo cuando fue el COVID, que usted nos acompañó, mira, eso hay que recordarlo un poco. Aquí, bueno, aquí tenemos fundadores, aquí está el mayor Edwin de la televisora, aquí está Gilmo también, el sargento Gilmo, que tiene años aquí luce, y nosotros tuvimos que salir aquí con COVID. Sí. Y me acuerdo que dentro de esa diplomacia estratégica también contamos con traer nuestras vacunas. Claro. ¿Sabe? Ha jugado ese método. Sí, ha jugado ese método político, estratégico que lleva Nicolás, de verdad, para ante 1040 medidas coercitivas, ante toda una guerra de una lucha no armada que lleva el gobierno de Estados Unidos, cómo hemos tenido que sortear por medio de la diplomacia bolivariana de paz y lograr nuestro objetivo, que es la consolidación de la tranquilidad, la paz ahora de nuestras familias que viven aquí, que son inmigrantes. Esa señora que nos pueda estar viendo ahorita, esa abuelita, ese padre, esa madre o esa esposa, los niños que hemos tenido que recuperar, que son situaciones de derechos humanos. Yo quiero agregar claro. Yo quiero agregar. A mí me disculpa que yo me enganché ahí. No se preocupe, estamos en pleno diálogo. Hay otra arista que a veces es difícil decirla, pero hay que decirla. Y, lamentablemente, estos venezolanos, la mayoría jóvenes de clase no pudientes, se fueron del país negando del país. Eso hay que decirlo. Fueron inducidos, todo lo que nosotros estamos descubriendo a medida que va pasando el tiempo, lo que hizo la derecha nacional, para lograr convencer una campaña bien orquestada, convencer a familias enteras para que los hijos se fueran. En la Universidad Central se vio esa migración, disminuyeron los estudiantes que se nos acercaron con cierta confianza y ahí se veía sus conversaciones que estaban listos con sus maletas, negando al país, otros se fueron mentando la madre, porque esa es la expresión, suena muy grotesca, pero fue así. Bueno, la vida, ellos mismos lo han dicho hoy en el video que usted colocó, la vida le ha enseñado duramente que tu patria no se puede abandonar. Aquí puede haber muchas dificultades. Aquí hubo millones de jóvenes que sí se quedaron. Tal vez algunos porque no se pudieron ir,
pero otros convencidos se quedaron y estamos haciendo patria. Con todas las dificultades, sí. Con bajos salarios, sí. Con mucho esfuerzo, sí. Estudiantes que están trabajando y estudiando, que cuando nosotros estudiábamos, sí, también. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese momento no había un país bloqueado. Sí. Más bien estábamos bloqueados, encadenados con los intereses del país llamado Estados Unidos. Llegó Chávez y rompió esa cadena y bueno, estamos pagando las consecuencias de ser un país soberano. Y esa realidad que está enseñando al venezolano que allá arriba, en el norte, no hay amigos, estoy hablando en general, vamos a mirarnos aquí adentro, vamos a mirarnos, encontrar el país, las raíces, para hacer patria, para forjar a que sea un futuro mucho mejor que estamos viviendo. Y eso implica esfuerzo, paciencia, mucha determinación. Yo invito a nuestros estudiantes venezolanos en todas las universidades públicas y privadas de este país, estudien, no solamente por el conocimiento y lograr comprender mejor, sino también para ser útil. Bolívar lo decía, la mayor gloria de un hombre es ser útil. Y nosotros necesitamos hombres y mujeres útiles. Eso es sumamente importante. Bueno, esa arista muy pocas veces se toca. Esos muchachos tuvieron que venir gracias a las acciones de una diplomacia del gobierno bolivariano. Están aquí. Hubiese sido un gobierno de derecha. No pasa eso. No pasa eso. No mandan aviones que resuelvan como se metieron. Si así se fueron, verán qué hacen. Sí, hay toda una... O sea, pareciera que hoy la conciencia está volviendo al país. Amén. De un grupo de venezolanos. Esto no se puede repetir. Esto no puede ocurrir de nuevo en el hogar venezolano, que una mamá o un padre diga, hijo, vete al país que aquí no hay futuro. Compañero, el futuro se construye. Sí. El futuro se construye con nuestro esfuerzo y nuestra visión y nuestro sueño. Bueno, profesor, fíjese. Eso es importantísimo, claro, que se establezca en el hogar. Y me alegra que usted nos esté dando esa visión del vitral de la ciencia. Es una revista arbitral, está publicada todos los meses, tiene una publicación con distinguidos docentes universitarios venezolanos y también de otras partes del mundo. Quería permitirme irnos a una pausa, profesor. ¿Cómo no, profesor? Usted es el dueño del programa. No, dueño no. El dueño aquí para nosotros es la audiencia. Okay. Que en 10 años, bueno, le digo, pues yo caminando en estos días por ahí, por esos caminos, me conseguí un grupo de estudiantes y me hablaron, profesor, lo felicitaron usted. Tenía que decirlo si nos están viendo, ellos son de fácil. Saludar de verdad. Ah, de la Universidad Central. Sí, de la Universidad Central, no lo conocían. Y son esos detalles que hoy es importante ir construyendo como un trabajo con objetividad, con la claridad meridiana. Estamos siempre enfocados a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está todo. Pero vamos a ir a una pausa. Hoy, en esta visión estratégica de ir construyendo lo que hace un gobierno por la defensa de los derechos de todo nuestro pueblo, de los derechos humanos, y son los logros que en 10 años uno ha visto cómo ha ido ante la mutación de la estrategia de implosión que pareciera que quieren invocar los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados. Vemos como la estrategia de la diplomacia bolivariana de paz que ejerce nuestro gobierno neutraliza. Es esto, es esta contención que hay. No puede faltar, profesor, que tengamos al vitral de la ciencia hoy aquí con usted y con todos estos investigadores, que no toquemos el tema de Palestina. Delicado hoy. Ahí tenemos unas cápsulas, vamos a verlas. ¿Cómo no? Vamos a ver ese tema porque sé que usted han escrito y está retumbando a nivel de todo el mundo lo que está ocurriendo. Vamos a ver esas cápsulas, por favor. Una imagen dice más que 1000 palabras. En el metro de Londres, una pancarta denuncia la complicidad de los medios británicos en el genocidio en Gaza. Es uno de los temas discutidos en la reunión en este centro cultural palestino,
donde la BBC y otros medios de comunicación masivos son acusados de ofrecer una cobertura sesgada de la guerra genocida de Israel en Gaza. A mí me da la impresión de que se sienten obligados a hablar en nombre del Estado, sea cual sea ese Estado. Por lo tanto, al hacerlo, no pueden dejar de decir lo que está ocurriendo, pero lo dicen en términos tan neutros que pierde sentido frente a la realidad sobre el terreno. Una realidad destacada por el Centro de Monitoreo de Medios en su informe publicado recientemente, en el que detalla el arraigado sesgo antipalestino en la cobertura de la BBC sobre el genocidio en Gaza. Cuando el Centro de Monitoreo de Medios demuestra de manera concluyente que entrevistan a una cantidad X de personas, más israelíes que palestinos, están minimizando el genocidio al mostrar continuamente la refutación israelí. Esto es prueba de que no son imparciales. Y, de hecho, esto constituye una violación de su carta real. Esto es lo que les otorga el privilegio de recibir el dinero de los contribuyentes del Reino Unido a través del pago de la licencia. Por lo tanto, el hecho de que estén en incumplimiento continuo y que no pase nada, derrumba completamente esa fachada. Una fachada que también ha sido cuestionada por figuras como la periodista egipcia Rahma Zein, tanto en su trabajo como en su encendido intercambio de palabras con una reportera de CNN en la región durante los primeros días del genocidio en Gaza. Lo que están haciendo los medios de comunicación es pasar de contar las noticias a ocultarlas. Estamos viendo a personas morir de hambre, y la magnitud de eso no está siendo reflejada por los medios, no solo a propósito, para sedar a la gente, sino para deshumanizarnos aún más en la región. Y al deshumanizarnos, pueden salirse con la suya al brutalizarnos. Ejemplos de lo que los críticos llaman una guerra contra la verdad. La decisión de la BBC a principios de este año de cancelar un documental que mostraba los horrores indescriptibles que enfrentan los trabajadores médicos en Gaza, y antes de eso, el archivo de otra exposición sobre Gaza narrado por un niño palestino de 13 años. Así que periodistas y activistas denuncian y lamentan el silencio y la complicidad de los medios británicos, y afirman que si los medios no reflejan la verdad, debe ser el pueblo quien lo haga. En medio de una catastrófica crisis humanitaria, Gaza enfrenta una nueva medida que profundiza el sufrimiento de su población. Israel ha vuelto a imponer severas restricciones al sector pesquero. Esta decisión no solo prohíbe a los pescadores salir al mar, sino que incluso impide a los habitantes de las zonas costeras nadar o acercarse al agua. Una medida que ha paralizado una de las pocas fuentes de sustento que aún quedaban activas en la franja. El régimen de la ocupación nos está impidiendo pescar, nadar o incluso bucear. Incluso andar en la arena de la playa es peligroso hoy en día. Antes de la guerra incluso había miedo y restricciones si nos adentrábamos un poco para nadar, pero hoy es mucho más peligroso después de esta decisión. Más de 4.000 pescadores han quedado sin medios para ganarse la vida. Decenas han sido arrestados, muchos barcos destruidos y quienes se atreven a salir lo hacen bajo el riesgo de ser atacados por la Marina israelí. Las organizaciones humanitarias denuncian que se trata de un castigo colectivo que afecta directamente al acceso a alimentos y empuja a más familias a la desesperación. El régimen de la ocupación ha impedido a los pescadores ejercer su oficio desde hace más de 21 meses. La ocupación no se ha bastado con las decisiones solamente, sino que durante estos meses ha intentado arruinar el sector pesquero. Ahora en el puerto de Gaza no hay ni un solo barco en buenas condiciones. Por eso las decisiones israelíes son claras: aumentar el asedio a los gazatíes. Ahora quedan 400 pescadores trabajando, de un total de 4.500 que había antes de la guerra. Estas restricciones no son nuevas, pero durante esta guerra se han intensificado. La franja de mar permitida para la pesca ha sido reducida a 0 en muchos momentos como parte del bloqueo total por tierra, mar y aire que asfixia a Gaza desde hace años. Detrás de mí, este mar que ven ya no es símbolo de vida y libertad, sino de miedo y silencio. Para muchas familias gazatíes, salir a esta costa era la única vía de escape y para los pescadores, pescar era una forma de sobrevivir. Hoy ni siquiera nadar y pescar está permitido. Uday Gazin, Hispan TV, Gaza, Palestina. Fíjese, ahí hay dos informaciones que una se complementa con la otra.
industria cultural del capitalismo, y eso es importante que salga hoy, ya lo sabíamos, lo hemos dicho siempre, y más ustedes que investigan todos estos detalles con profundidad, cómo esconde lo que ocurre allá en Gaza, lo que ocurre, así como lo que ocurre aquí, amigas, amigos, que hay una tranquilidad, una paz, y ellos escondiendo todo allá. Ponen hasta videos que son muchas veces distorsionados o de otras partes del mundo y los meten ahí, que es la industria cultural del capitalismo. Como también hay otras imágenes las dos son de Hispan TV, saludar a Hispan TV desde aquí, que siempre objetivamente sacan una información estratégica, y saludar muy especialmente a Juda Gassi, mire, esta corresponsal, esta dama bella y hermosa de lo que hoy comunica, lo que ocurre hoy allá en Palestina con los gazaquí. Es saludar a esta compañera que está haciendo un trabajo impecable con llevar información objetiva. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, mire... Porque es parte de sus investigaciones también. Sí, en la revista que nosotros dirigimos, una revista científica digital, el Vitral de la Ciencia, hemos tocado ese tema. Si al siglo XX vivieron la tragedia los judíos en la Segunda Guerra Mundial, según las páginas históricas, fueron 6 millones de muertos en 5 años de guerra mundial. El siglo XXI, la tragedia que va a ser las páginas de todo este siglo es el genocidio que se está cometiendo en Gaza, en Palestina. Y el mundo occidental, con una hipocresía bestial, están ocultando, están cambiando a través de los medios la realidad que está viviendo hombres, mujeres, niños y niñas en esa tierra de Jesús el Nazareno. Es la tragedia del siglo XXI, como dijo estos días Diosdado Cabello, no hay poder en la tierra que se pueda parar este genocidio, no hay gobierno que por justicia se lleve al Tribunal Internacional a este primer ministro de Israel, que no quiero ni nombrarlo, no hay manera. Ellos son los que entonces realmente tienen el poder en el mundo, la alianza Trump con la alianza Israel. Los mismos palestinos dentro de la tierra de Israel, un sector ha protestado de forma intensa en contra de esa política de genocidio que tiene su gobierno. Y no han podido. El mundo occidental, con sus grandes maquinarias de propaganda, a través de esas cámaras, a través de la radio, las redes sociales, no hay manera de destapar la verdad de la cantidad de niños que están derramando sangre inocente por un problema de xenofobia, por un problema de posesión de tierra, porque esas tierras fueron ocupadas. Entonces, la tragedia del siglo XXI se va a recordar por siempre, y el ser humano quiere, pero uno venezolano tiene la frase, Dios quiere que se haga justicia, pero date cuenta de lo que dije. Primero el ser humano quiere, porque decimos, no, hay un Dios que le va a hacer justicia. No, yo quiero que sea la tierra presente, los tribunales aquí con carne y sangre, decidan y vaya preso los responsables de este genocidio. Sí. Eso es lo que queremos, porque el después más allá uno no sabe. No sabe, yo voy a entrar, quiero entrar en temas profundos, pero justicia tiene que haber aquí en la tierra. Sí, justicia. Sí. Los pueblos del mundo están pidiendo justicia. Todos los días salen miles de personas en diferentes manifestaciones, como usted acaba de ver, la periodista denunciando, enfrentando. ¿Cuántos periodistas han muerto por denunciar ese genocidio? Allá en la tierra de Palestina han ido. ¿Cuántos sectores, o el sector médico, el de salud, han muerto para poder auxiliar en los hospitales toda esta situación de las víctimas? Fíjese, ahí tenemos el caso de Francesca Albanesa, que fue sancionada ahorita, y ella es parte de la Organización de Naciones Unidas para el estudio. ¿Está cumpliendo su deber? No, para el estudio del tema de Palestina. Vamos a ver ahí le tengo una sorpresa, ahí tenemos unas declaraciones de ella, una entrevista, para que veamos un poco, la hemos pasado varias veces aquí, y la seguiremos pasando aquí para que veamos que ni respeta el gobierno de Estados Unidos, con toda la claridad de que hasta representantes de la misma Organización de Naciones Unidas están
evidenciando, haciendo informe de la realidad que se vivía ahí. Claro. Vamos a verlo, vamos a ¿Cómo verlo. no? Y está con nosotros aquí en este estudio del Hoy por Hoy una de las primeras personas en un puesto de responsabilidad global que denunció públicamente el genocidio en marcha, y hacerlo, lo hemos visto, suele acarrear represalias por parte de Israel. Ella es Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos. Francesca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Cuando hablamos de represalias, ¿a qué represalias ha tenido que enfrentarse usted por parte de Israel por llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza? Bueno, lo que tengo que hacer frente todos los días son los ataques de un Estado que está violando el derecho internacional con impunidad desde su nacimiento, desde su constitución como Estado, sobre todo en los territorios palestinos que ocupa desde el 1967. Lo que hacemos frente hoy es el resultado de casi un medio siglo de impunidad. Israel está acostumbrado a violar el derecho internacional humanitario, a agredir los otros países, la gente en la región, sobre todo los palestinos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere la tierra sin los palestinos. Entonces, ¿quién va a denunciar todo eso? Tienen que hacer frente a los ataques también. Usted no tiene ninguna duda de utilizar el término genocidio cuando habla de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo Israel en Gaza. Bueno, ahora es claro que ya hay un consenso muy fuerte entre los históricos de genocidio y también históricos israelí. Y la comunidad de los derechos humanos, incluido Amnesty International, muchas organizaciones, muchas entidades en las Naciones Unidas, la comisión que se ocupa de Israel y Palestina y otras organizaciones también humanitarias que normalmente no se pronuncia. Yo fui la primera a denunciar un genocidio porque soy la persona que más que los otros mira lo que se pasa en los territorios palestinos ocupados cada día, 24 horas sobre 24. Y después 5 meses del liderazgo israelí que llamaba a la destrucción de Gaza, también los niños de estos, como lo llamaban, animales humanos, y de actos destructivos frente de un grupo, porque esa es la característica del genocidio, la destrucción intencional de un grupo como tal. Con actos con actos varios que están listados para la Convención de Genocidio. Entonces es mi responsabilidad la de decir lo que se pasa según el derecho internacional. No me escucharon los estados hasta un año y ya es el resultado está frente de nosotros. ¿Qué información nos hacía antes nuestro compañero Nicolás Castellano, un poco de balance de cuál es la situación, sobre todo porque es verdad que llevamos 12 días focalizando? Fíjate, hace un año ella tiene denunciando en base al trabajo de investigación ahí en el terreno, en el territorio, lo que ocurre ahí. Fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos, auspiciado por su genocida presidente del Estado de Ocupación de Israel. Es decir, intereses hoy, como usted lo dijo, pues, de diferentes índoles, pero lo último es que en esos territorios hay petróleo. ¿Cómo no? Y hay todo un pase que se puede hacer ahí hacia lo que tiene que ver ese territorio para hacer dentro de lo que es la geopolítica en el Medio Oriente, significaría, y ese es lo que estamos hablando hoy, donde se encuentra ese territorio ancestral que le pertenece al pueblo palestino. Ahí también hay otros proyectos que estos señores tienen, como pases, como vías. Pues imaginémonos esto hoy, cómo esta gente hace proyectos con tierras que no son de ellos. Pues. O sea, hasta dónde ha llegado el tema de Cínico. La pretensión imperial. ¿Qué podemos decir esto? Mire, yo soy de La Guaira, yo nací en La Guaira, yo soy un hombre del mar, yo crecí hasta los 14 que me vine a Caracas con mis padres. Yo no me imagino en los pueblos costeños de Venezuela, a la hora de una situación como esa, que no le permite al pueblo pescador salir a pescar. Yo cuando supe de esa noticia, que fueron hace unos meses atrás que se hizo mundial,
que acribillaron a todo aquel pescador que salía a buscar alimento para su familia que estaba bloqueada por el ejército de Israel, eso de verdad me hizo sacar las lágrimas. Tienen su propio mar, tienen sus propias tierras, no pueden cultivar, no pueden pescar. Está decidido el gobierno de Israel, genocida, a eliminar la población de Palestina. Está decidido desde hace más de un año y bueno, desde que ocuparon las tierras en los años 47 por allá, pero hoy en día ya no hay disimulo de nada. Entonces, uno viendo a esta señora, Francesca, si tú la ves, una mujer sencilla, con una voz, de verdad, un tono de voz que transpira mucha serenidad, ella tuvo que ser testigo directo del genocidio para llegar y denunciar públicamente a nivel mundial de lo que está ocurriendo en Israel. Entonces sucede que ahora ella es la que hay que castigar junto con otros periodistas, ya no es la única, de la denuncia que están haciendo de este gobierno de Israel. Nuevamente volvemos con los Estados Unidos. En el primer espacio hablamos de la política de Trump con la migración, los migrantes y su política fascista. Ahora, en otra faceta, Trump, su gobierno y la política de los Estados Unidos durante varias décadas es proteger a Israel. Trump lo ha dicho, está dispuesto a que Israel tenga el Estado. Ahorita recién el presidente de Francia planteó ayer que van a reconocer el Estado de Palestina. Para septiembre en la próxima Marco Rubio asamblea. hoy amenaza al presidente de Francia y el ministro de Israel también amenaza al presidente de Francia, que no es de mi agrado, por otras causas políticas que ese señor ha hecho en Europa con el tema de Ucrania y Rusia. Pero es lo que está ocurriendo hoy. Pero planteó soberanamente como presidente de un país como Francia que va a reconocer el Estado de Palestina. Bueno, ya las amenazas han sido de tal calibre que vamos a ver qué va a suceder de aquí a septiembre, porque septiembre, según él, va a declarar oficialmente reconocer el Estado de Palestina. Hay que darle un parado a este genocidio, no hay manera. El genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial no se sabía, eran rumores, chismes, etcétera. Se supo cuando ocurrió la liberación por el ejército soviético, que llegó a las tierras de Alemania, de Polonia, en esa avanzada después del triunfo en las batallas que hubo en Moscú, Leningrado, y el ejército avanza y se encuentra con eso. General Chukov. Ajá. Sí, campos, concentraciones de humanos realmente que parecían esqueletos. Ahí se supo la gran verdad del fascismo de los nazis. Sí. Aquí hoy, siglo XXI, no hay guerra mundial. Bueno, sí hay una guerra mundial, ya está desatada. Pero la humanidad está siendo testigo en tiempo real lo que está ocurriendo ahorita en Israel, o en Palestina, mejor dicho, de niños que están muriendo de hambre, están encerrados en su propia tierra. No hace falta cercas, como vimos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, no hace falta cercas. Están cercados por balas, cañones, misiles. Están atrapados en su propia tierra. Fíjese, es que el tema de la industria cultural hoy es importante porque ya por aquí cualquier persona puede estar informada, y por eso es que volvemos a un tema, y quiero agradecerle a todos nuestros invitados en estos 10 años que siempre vienen aquí a dar su reflexión, porque ante todo un ocultamiento por un lado o un engaño que montan en las plataformas y en las televisoras a nivel mundial, que son las industrias culturales, tenemos que salir en avanzada con todo esto. Quiero saludar a Hispan TV y a Russia Today, dos plataformas estratégicas hoy para ir desmenuzando desde este sur global lo que ocurre con claridad meridiana. Vamos a ir a una pausa, profesor.
volvemos, ¿vale? Volvemos con este cambio aquí total, pues estamos activos con las nuevas tecnologías en audiovisual. Saludo al equipo de dirección de hoy. Está el sargento Irmo dirigiendo esta operación aquí, unas maniobras de alto calibre. Este BEFAN, somos una alternativa comunicacional. Saludar igualmente, si nos están viendo por allá al puesto de comando presidencial, un saludo. Y a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa también, porque son estos temas que hoy hay que seguir retumbando, que es la paz. Y en la paz, en los derechos humanos no podemos soltar de lo que ha hecho Venezuela, profesor. En estas últimas sesiones, el Grupo Amigo de Venezuela, con Venezuela incorporada, le dio también en un derecho de palabra desde este sur global lo importante de ir creando una conciencia para ir construyendo una zona de paz. Nicolás, como presidente del diálogo, como canciller presidente, canciller estratégico que llevó la diplomacia bolivariana de paz, que vemos hoy que sus líneas hoy se materializan en favor de un pueblo. Ahí vamos a ver ese video, profesor. Vamos a irnos a ver lo que fue esa sesión y volvemos. Representative of Bolivarian Republic of Venezuela, on behalf of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Hoy, al considerar la promoción de zonas regionales de paz, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 79/5 de la Asamblea General, reafirmamos que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la prevalencia de la justicia, del respeto mutuo y de un orden internacional cimentado en la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto destacamos la histórica proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada por unanimidad por los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC en el año 2014 en La Habana, Cuba. Y expresamos también nuestro apoyo a las zonas de paz del Océano Índico, el Atlántico Sur y Asia Central. Señora Presidenta, tenemos la obligación de esforzarnos por extender esta loable visión a otras regiones del mundo que actualmente requieren, con carácter de urgencia, paz y estabilidad. En ningún lugar es esto más crítico que en el Medio Oriente. Por ello, insistimos en la necesidad de realizar avances significativos hacia el establecimiento del Medio Oriente como una zona libre de armas nucleares y de todas las demás armas de destrucción masiva, seguros de que ello nos conducirá en última instancia al establecimiento de una muy necesaria zona de paz en el Medio Oriente, una región que continúa sufriendo de la ocupación colonial, de la intervención extranjera y de la comisión de crímenes atroces. El continuo y brutal asalto de Israel contra el pueblo palestino, a lo que se suman ahora los ataques contra la soberanía y la integridad territorial de la República Islámica de Irán, incluidas sus instalaciones nucleares pacíficas, constituye una flagrante afrenta contra el derecho internacional. Asimismo, aprovechamos para exigir una vez más el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza, el fin de la ocupación, del apartheid y del derramamiento de sangre en el territorio palestino ocupado, el fin del ciclo de impunidad imperante, así como un esfuerzo multilateral serio en el marco de las Naciones Unidas para garantizar, entre otras cosas, el acceso seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a quienes la necesitan desesperadamente, la liberación de todos los rehenes y detenidos y el pleno restablecimiento de los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación y a la condición de Estado, con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU y la Carta de las Naciones Unidas, y sobre la base de la solución de los dos Estados. Igualmente nos valemos también de esta ocasión para exigir el cese inmediato de las amenazas de uso de la fuerza contra la República Islámica de Irán. Señora Presidenta, la paz es indivisible. La seguridad de un Estado no puede lograrse a costa de otro. Existe, de hecho, una imperiosa necesidad de establecer una arquitectura de seguridad mundial justa, equitativa, sostenible, inclusiva e indivisible, con el fin de prevenir la aparición de situaciones de conflicto o de crisis que puedan amenazar la paz mundial, la seguridad, la estabilidad y a la humanidad como un todo. En ese sentido, el actual conflicto en Europa del Este, sobre todo en Ucrania y sus alrededores,
se constituye en un crudo recordatorio de los peligros que entrañan los enfoques de la seguridad internacional basados en la confrontación y en la política de bloques. Insistimos, pues, en la necesidad de abordar la cuestión de la construcción de una nueva arquitectura de seguridad en todo el espacio euroasiático, basada en los principios de seguridad indivisible, estabilidad, respeto mutuo e igualdad de condiciones para el desarrollo de todos los países de esa región. Dicha arquitectura a escala continental estaría bien posicionada para, por un lado, identificar y eliminar las causas raigales de todos y cada uno de los conflictos y situaciones de crisis que allí puedan presentarse, y por otra, para reconocer las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los estados. Se trata, pues, de una nueva arquitectura de seguridad regional que rechazaría la expansión de las alianzas militares en detrimento de los demás y que se adheriría estrictamente a los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Señora Presidenta, debemos evitar que los intereses geopolíticos, que el doble rasero o que las medidas coercitivas unilaterales obstaculicen la consecución de los loables objetivos de paz, soberanía y desarrollo para todas y todos. Reiteramos en este orden nuestra firme oposición a todas las formas ilegales de bloqueo económico, comercial o financiero, en particular aquellas dirigidas contra naciones en vías de desarrollo. Por último, reiteramos nuestro llamado a favor de un orden mundial basado no en la fuerza, la dominación o el excepcionalismo, sino en la cooperación, la solidaridad y la igualdad. Un mundo basado en los principios consagrados en la Carta Fundacional de esta organización, que siguen teniendo hoy plena vigencia y relevancia. De allí que reafirmamos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad colectiva de promover zonas de paz en favor de la estabilidad y la seguridad mundiales y como un paso concreto hacia el cumplimiento de nuestra promesa de preservar a las generaciones presentes y futuras del flagelo de la guerra. Muchas gracias, señora Presidenta. I thank the distinguished representative of Bolivarian Republic of Venezuela. Esto es importante porque es el pronunciamiento de la República Bolivariana, como dice la amiga que lleva, y el grupo de amigos, de una posición sólida, contundente por la paz. Estamos retumbando a nivel mundial, Nicolás, con tu acertada visión llevada desde nuestro comandante Chávez y con el padre Bolívar, una triangulación estratégica hoy de un gobierno que tiene una impronta de origen, tiene una visión de haber sacado con mi comandante Chávez a Bolívar de los pedestales, y hoy Nicolás Maduro Moros está con una diplomacia estratégica en favor de los derechos humanos, de la paz, del diálogo y de una fusión hoy que es la fusión de la Unión Popular, militar y policial. Yo quería que usted nos diera una visión rapidito porque tenemos a Nicolás por ahí. Tenemos dándonos una reflexión estratégica que no tiene desperdicio. Nunca lo que él habla ahí tiene estrategia perfecta hoy, meridiana de lo que es la gestión de gobierno. Bueno, mira, esto es una página más de que Venezuela es el faro de la región para la paz. Venezuela, así como Obama. Vitral de la ciencia lo ha dicho varias veces. Sí, ha sido escrito varias veces este tema y con varias aristas, pero Obama cuando firmó el decreto 2015 que somos una amenaza para la guerra, porque queremos la paz, una paz construida en el respeto al otro, en el respeto al derecho internacional, en la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, son sagrados. Nosotros estamos dispuestos y lo hemos hecho, profesor. Este pueblo ha aguantado 10 años sanciones. ¿Cuánto vamos? 1040. 1040 sanciones. Sí. Y si recordamos lo que vivimos en 2017, y 7 órdenes ejecutivas, que fueron consecuencias durísimas para la población venezolana, eso no lo podemos olvidar. Aquí hubo todo un país comiendo sardina y yuca. Eso no se puede olvidar. Y a los jóvenes, que en ese momento eran niños, ahora son jóvenes, están tomando conciencia, tienen que estar recordándole lo que vivimos gracias a las potencias extranjeras. Pero siempre estuvimos en la paz resistiendo, porque la paz no es la paz de los cementerios. Nuestro querido Chávez lo decía, somos una revolución pacífica, pero estamos preparados para combatir. Pero armada. Armada, esa era la palabra que usaba. Sí. Y eso quedó en el cerebro y en la conciencia del venezolano. Porque cuando un pueblo decide ser soberano, va a ser sagrado ese deseo en contra de las corrientes mundiales que quieren violentar, y más por la riqueza que tenemos,
y hacer todo lo posible para que esta región explote. Convertirla en una Gaza, pero gigantesca. Y Venezuela ha sabido contener. Tenemos que recordar rapidito, porque queremos oír a Nicolás, pero rapidito. Cuando Chávez visita a los países del mal, al eje del mal, que lo entrevistan, él dice, sí, somos miembros de la OPE y vamos a visitar la organización de la OPE donde están estos países aliados, amigos. Chávez en ese momento estaba rompiendo esa narrativa en nombre de la paz y por supuesto con intereses del manejo del petróleo, la mayor riqueza del mundo en cuanto a energía. Y rompió esa narrativa y se tuvo que ir a pie, en Jeep, montado en los desiertos, llegando y demostrándole a los dignatarios de esos países árabes, aquí estoy con ustedes. Mire, eso rompió moldes. Los mismos presidentes, líderes de Arabia Saudita, todos estos pueblos dijeron, el tipo de una prueba de confianza. Pero bueno, ahí esa diplomacia empezó en nombre de la paz y ahora Nicolás Maduro, que heredó esto, vean lo que está pasando. Pero vamos a ver a Nicolás, vamos a ver, porque me gustó ese comentario de Chávez, que es la realidad. Ahorita vamos a ver a Nicolás ahí. Y la humanidad, después de lo que se conoció como Segunda Guerra Mundial, creyó conseguir un momento de oasis en la historia milenaria, un oasis de paz, de convivencia. Se fundó la Organización de Naciones Unidas sobre la base de la experiencia de la Sociedad de Naciones que existió, que fue Hitler quien la destruyó, y Mussolini, con la complicidad de Londres, de París y de Washington. Destruyeron la Sociedad de Naciones y el naciente derecho internacional de paz. Cuando llega el año 45, ahora se van a cumplir 80 años de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, todo era esperanza. Pero después siguieron las maniobras de los viejos imperios y los nuevos imperios por tratar de imponer una geopolítica de control del mundo, de robo de los recursos naturales, de dominio político, de dominio militar, y de que el mundo les obedezca a ellos, a sus negocios, a sus empresas, a sus intereses, a sus designios, porque se creen los predestinados. Los predestinados es un poco parecida a la filosofía que enarboló Hitler. Y digo Hitler, pero puedo decir otros nombres. Digamos Hitler ahora. La filosofía de la raza superior, con la que pretendió esclavizar al mundo. Si la Unión Soviética no para y derrota a Hitler, la humanidad hubiera vivido un tiempo de tinieblas, de oscurantismo, de nuevo esclavismo. Primero Europa, Asia, África, y hubiera llegado aquí, porque aquí está Ernesto Villegas, que ha estudiado mucho el fenómeno del fascismo, el hitlerismo, cómo ya iba entrando por acá, en los círculos de los multimillonarios, en Maracaibo, en Caracas. Ya grandes apellidos, muy conocidos, formaban parte del partido nazi, se adherían al partido nazi. Y uno puede hablar con claridad de Hitler y el partido nazi por lo que ocurrió y porque hubo victoria frente a ellos. La gran victoria del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, del mariscal Chutkov, de Stalin. Al final, esta ideología con que se imponen estas guerras son ideologías herederas de los nazis y los fascistas, de los supremacistas de ayer, son los supremacistas de hoy, que quieren imponernos a todos el miedo directo de la guerra o el miedo indirecto del mal ejemplo. Pero la humanidad ha dicho basta, como dijo Fidel y el Che en los años 60. La humanidad ha dicho basta. Basta a las guerras imperialistas, basta a los modelos colonialistas, basta a los modelos supremacistas. Nosotros abogamos por la paz, la paz, la paz. Dejaron que se disparara el genocidio de Gaza y todavía ahí
Todos los días matan 100 palestinos, 60 niños y niñas, mujeres, ancianos. Destruyeron el 80% o más de los edificios y casas, escuelas, mezquitas, iglesias, hospitales, lo destruyeron todo. Y ese mundo occidental de las élites europeas e imperialistas de Estados Unidos apoyaron la destrucción y el genocidio de Gaza. Un genocidio transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Luego se fueron contra el pueblo del Líbano y también mataron decenas, centenares de gente inocente en Beirut, en el sur del Líbano. El pueblo noble árabe del Líbano son nuestros hermanos. Luego se fueron por Siria y aún todavía la bombardean cuando le da la gana Netanyahu y los sionistas. Ahora han pretendido aplastar a Irán y se han desatado una guerra donde Irán ha demostrado un poder militar inmenso. Y como dicen los propios iraníes, todavía no han sacado las armas estratégicas que ellos han preparado. ¿Qué queremos en la humanidad? ¿Qué queremos? ¿Que escale una guerra nuclear? No creo. Ahí está, mira, cuando uno escucha a nuestro presidente canciller, ¿qué puede uno ver? La vitrina que tiene Venezuela ante el mundo multicéntrico y multipolar. Sus palabras me hacen recordar mucho a Hugo Chávez. Hay una coherencia total, una humanidad, una visión estratégica geopolítica que está tratando el esfuerzo completo de que el mensaje llegue a la población venezolana. Potabilizar. Potabilizar, porque los jóvenes en el momento Chávez o estaban niños o todavía no habían nacido y no entienden. Yo estaba hablando ayer con una estudiante universitaria de la Central y me hizo preguntas, y una de las preguntas es, tocando Argentina, Chile, Allende, Venezuela, las sanciones, me hizo ver que las causas de lo que estamos viviendo nosotros aquí es por nosotros. Oye bien, por nosotros, los venezolanos, que decidimos pues enfrentar a los Estados Unidos. Yo le dije, tienes que identificar realmente, compañera, como universitaria, y eso implica reflexión, lectura, discusión, preguntas como estamos ahorita haciendo. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Nosotros decidimos ser soberanos. Me gusta ese debate. Nosotros decidimos ser soberanos, y eso es sagrado, como lo dije hace rato, hace unos minutos. ¿Qué sucede? Que esa soberanía está en contra de los intereses de una potencia. Y la potencia creó y está creando todo lo posible para derrumbar esta revolución, este gobierno, porque sus intereses no están coincidiendo con nuestra soberanía. Entonces tenemos que identificar, le dije, todo universitario venezolano, independientemente de su posición política, su visión ideológica, tiene derecho, eso está en la Constitución Nacional, pero el análisis obligatorio que hay que hacer fríamente, tienes que llegar a identificar cuál es la causa y la consecuencia. Nosotros no somos culpables por querer ser soberanos. No somos culpables. Profesor Miguel, ¿será que, ya un inciso, será que ellos quieren acabar es la Constitución? Ahí es donde están nuestros derechos sociales. Ahí está todo y está nuestra independencia. ¿Será que ellos lo que buscan es acabar con esta Constitución? Bueno, gracias. La ultraderecha, cada vez que Chávez enseñaba la Constitución y ahora Nicolás, le parte el hígado. Pero será eso. Yo creo que el centro del debate hoy debe ser ese, profesor. Claro, claro. Me encanta ese debate. Sí, porque el que hay que abrir conciencia, hay que abrir conciencia. Para los jóvenes, repito, porque ya lo maduro estamos y vamos para otra fase. Claro. Pero los jóvenes necesitan conversaciones, encuentros, escucharlo, no juzgarlo, escucharlo y darle nuestra opinión, nuestra vivencia, nuestra experiencia, nuestra visión, no imponérsela. Porque ellos necesitan, si nosotros hubiésemos hecho el trabajo como debe ser, cuando digo nosotros me refiero, profesores, padres y madres, etcétera. La familia. En los momentos de la migración, tal vez hubiésemos parado una gran parte. Explicar con racionalidad, pero tu hijo nace en
seno familiar lleno de odio, racismo, en contra pues de la soberanía, y oye mensaje negativo de la patria, va para la escuela, oye a la maestra, el profesor del liceo, y después va para la universidad la misma situación. Caramba, compañero, la decisión que tú vas a tomar tarde o temprano es que yo me voy del país, porque toda la vida viviste un mensaje, en un entorno donde no había ni siquiera un elemento de solidaridad, un elemento de identificación a la patria, no había un elemento de comprensión de una realidad mucho más compleja, sino hubo un sesgo. Y por supuesto los grandes políticos de la derecha jugaron a eso. Entonces todo ese universo, ese joven crece, ¿y qué vamos a esperar de él? El Papa Juan Pablo, ¿no? Va a ser un estudiante, un joven con muchas dudas o con una determinación que este país no sirve y me voy del país. Si nosotros, repito, no podemos darnos el lujo de volver a repetir estos escenarios, ni dentro de la casa, ni fuera de la casa. Yo no estoy diciendo que sea chavista, no estoy diciendo que se vaya hoy mismo a inscribirse al PSUV, no. Estoy hablando de ser democrático y respetar a las mayorías. Y ganamos, y si perdimos, perdimos. Eso nos lo enseñó Chávez. ¿Ok? Hasta ahora, todos estos 25 años, hemos ganado nosotros. Es así. Nosotros duramos 40 o más años en la época de Copey y IAD. Yo no votaba por ellos y perdíamos. Y bueno, aceptábamos la realidad y construyendo, porque aquí el verbo es importante, construir. Tenemos que construir el país. Mantener esa construcción a pesar de los avatares de la vida, construyendo con esfuerzo y paciencia y constancia, no darle una patada a la mesa, porque eso no es ninguna solución, y eso el tiempo lo ha hecho. Entonces eso es importantísimo dentro de todo este contexto de la paz. Sí, profesor, la paz se construye. Claro, la paz se construye. Vamos a irnos a una pausa rapidito. Bueno, ya en el último segmento era importante que estuviéramos hoy tocando estos temas. Quiero saludar al Sistema Defensivo Territorial, al Estado Mayor Superior que dirige nuestro general padrino, pero igualmente a Domingo, nuestro Comando Estratégico Operacional, que siempre están activos por este mensaje. Domingo, quiero saludarte a ti y a todas las regiones estratégicas, la zona de defensa integral y las áreas de defensa integral, que sabemos los que estamos dentro de lo que es la educación militar, lo importante de nuestra doctrina militar bolivariana, lo importante que hoy se está esforzando nuestra universidad militar y en coherencia permanente con toda esa visión de nuestro padre Bolívar, nuestro comandante supremo y hoy nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moro. Importante hoy es ver la operación de neutralización diaria que se hace para mantener y garantizar la seguridad estratégica. Desde aquí, desde nuestra televisora, faro único y perfecto de lo que hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como unión monolítica, en unión popular, militar y policial proyecta, con grandes trazas de lo que son las estrategias y lo que es la visión a lo bolivariano de las políticas que lleva nuestro comandante presidente y comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. E igualmente un saludo a nuestra primera dama de la República, la primera combatiente, la doctora Silvia Adela Flores de Maduro. Desde aquí, profesor y apreciado con el vitral de la ciencia, Miguel Alfonso, no podía faltar el poder popular. ¿Ah? De lo que hoy se construye con la participación, el protagonismo, con proyectos, con todo esto, pero también lo que es la esencia de cómo se ha revertido la burocracia ahora con el tema estratégico. Como siempre que llegó mi comandante Chávez,
y hoy con nuestro comandante en jefe Nicolás Mauro Moros, de lo que hoy se realiza en la alta política, que es llevar de la mano pueblo y gobierno. Vamos a ver estos videos. Las comunas nuestras deben ser esto, deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula, pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. ¿Quién debería gobernar? Es la pregunta obligada que surge cuando hablamos de democracia. Una frase lamentablemente trillada habla de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy todavía nos preguntamos, ¿los países disque democráticos cumplen con estos principios? ¿Cómo participa el pueblo? ¿Cómo la vemos en Venezuela? ¿Qué retos enfrenta la democracia en las comunas? ¿Será que hace falta democratizar la democracia? El término viene de la antigua Grecia y significa literalmente el poder o el gobierno del pueblo. Sin embargo, la democracia griega no se extendía precisamente a todo el pueblo. Las versiones modernas tampoco es que han sido fieles a la democracia. De hecho, la burguesía se apropió del concepto para bautizar el sistema político que reemplazó a las monarquías feudales y que estaba diseñado para defender sus intereses. La burguesía buscó también imponer su modelo como el único válido y posible, que sirve además como patrón para medir las democracias del mundo, por lo que es importante dejar de referirse a ella como la democracia y ponerle el apellido que le corresponde, democracia liberal burguesa. ¿Acaso no han existido otras formas de democracia? Pues claro que sí. Durante siglos, los pueblos también han intentado modelos de auténtica democracia popular, como la Comuna de París, los ayllus o los soviets. Muchos de ellos no corrieron la misma suerte que la versión burguesa. Sucumbieron frente a la represión o colapsaron por errores propios. Nos corresponde estudiar esas experiencias, así como versiones actuales por lo general invisibilizadas, aprender de sus errores y asimilar sus aciertos, para así construir un modelo propio que logre profundizar y ampliar la democracia popular y no termine siendo una fotocopia de la democracia burguesa. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En nuestro país, ese modelo liberal burgués, esa democracia de cúpulas y cogollos conocida como la democracia punto fijista, entró en colapso a finales de la década de los 80. Frente al clima de descontento y de despolitización que reinaba, la idea de una democracia participativa y protagónica fue una de las consignas que movilizó al pueblo a integrarse en la arena política. Pero más allá de la democracia participativa y protagónica, el pueblo se la ha jugado con verdaderas experiencias de autogobierno. Por eso hablamos de democracia comunal, expresión última de la democracia participativa y protagónica, y columna vertebral de la sociedad socialista. ¿Cómo es la democracia comunal? Ven y te lo explico. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la base de la democracia comunal. Es el espacio de máxima participación que incluye a toda la comunidad en condiciones de igualdad y equidad. Pero no solo se participa y decide en asamblea, es necesario delegar responsabilidades, postular y elegir las vocerías que integrarán las instancias del sistema comunal. Estas elecciones son muy diferentes de las burguesas. No hay campañas multimillonarias ni falsas promesas. Más bien la comunidad escoge a aquellos y aquellas que hayan demostrado honestidad y compromiso en buscar soluciones de forma colectiva. Más aún, las figuras electas no son representantes que se atornillan a cargos para acceder a privilegios. Gente capaz, honesta,
Estuvimos revisando, mira, este material que es un manual de trabajo que se entregó con la consigna menos escritorio, más territorio, ¿verdad? Ya eso lo hemos explicado bastante. Menos escritorio es que el escritorio tiene que ser el trabajo de planificación, de escritorio, de atención, de dar órdenes. El trabajo de equipo tiene que ser más eficiente, pero desde el punto de vista porcentual, en el tiempo que significa el trabajo de un gobernador, una gobernadora, tiene que ser menos escritorio y tiene que ser ir al territorio, a despachar en los circuitos comunales con la gente. Una experiencia maravillosa la que vamos a ver nosotros. Nacer ahora, porque allí hemos acordado todas las gobernaciones en manos de la revolución que responden al pueblo de verdad, las vamos a voltear como una media para que se adapten a los nuevos tiempos y dejen de ser gobernaciones pesadas, indolentes y burocráticas, y sean gobernaciones conectadas con la gente, su necesidad, sus luchas y sus proyectos. Menos escritorio, más territorio. Este material está bueno. Fíjese, profesor, yo siento, ¿no? Porque hemos tocado varios temas hoy y yo creo que hay que hacer como una pequeño recuento ante la memoria del televidente. Empezamos nada más y nada menos con el tema estratégico de la recuperación y rescate de los secuestrados que estaban en El Salvador. Después vinimos con el tema palestino y vemos luego cómo estamos con la parte geopolítica de la paz. Es decir, y no podía faltar hoy que toquemos cómo se está llevando la gestión de gobierno junto al pueblo hoy con proyectos. Es decir, hay un nuevo método que el vitral de la ciencia, creo que es el de este mes de julio. No, el de agosto vamos a tocar el tema de la comuna. De la comuna. ¿Por qué hay que tocar ese tema? Y yo creo que viene concatenado con todo esto. 1040 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas, 10 años con una guerra sin cuartel, y Nicolás busca métodos del cual todos coadyuvemos, como lo dice la Constitución, y busquemos solucionar los problemas con poquito. Se tiene que hacer mucho. ¿Qué podemos decir de todo esto? Y se la dejo, vitral de la ciencia. Sí, cómo no, mira. Me faltó ponerle, de verdad, el logotipo de la nueva. Ya para la próxima vamos a resolver eso. La portada. La portada. De la revista. Ahí tenemos también la portada de los estudios estratégicos de América Latina, Instituto de Estudios Estratégicos de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, que también tenemos que irlo sacando también. Bueno, mira, vamos a empezar por algo que de verdad me ha tocado leer bastante sobre ese tema, y me refiero a la Comuna de París. ¿Por qué? Porque es el origen en la modernidad. Estoy diciendo que previamente no existía la experiencia de la comuna, desde los pueblos originarios de nuestra América. Pero en la modernidad aparece la Comuna de París. Y esa comuna se establece en 1870 porque Francia, en una guerra con Prusia, pierde Francia. El ejército prusiano logra convencer al ejército francés y pues venía el ejército prusiano a tomar París. El gobierno francés de Thiers hace negociaciones, y para que no sea una tragedia de todo el país, negocian de que se ha ocupado París. París se entera de esto, los parisinos, el pueblo de París, y deciden tomar el poder de nombrar sus autoridades y de resistir a la toma del ejército prusiano, y combaten al gobierno francés, que en ese momento estaban traicionando a el pueblo de París. Esa experiencia de la comuna duró meses y lamentablemente pues finaliza de forma sangrienta. 35.000 personas fueron asesinadas por las armas francesas. No fue por el ejército de Prusia, sino por la misma arma francesa. Asesinaron niños, niñas, autoridades, jóvenes, ancianos, y eliminaron la comuna porque estaba decidido el gobierno francés que un gobierno
que nace del pueblo, nos podía dar ese ejemplo al mundo liberal en ese momento. Ese es el origen de la comuna en París. Dense en cuenta que esa comuna nace para la sobrevivencia del pueblo parisino. Ahora, haciendo una analogía, Venezuela está en una experiencia de hace años con Chávez, con los consejos comunales, y ahora entramos a una etapa que va más allá. El mismo presidente Nicolás Maduro ha señalado que el año que viene, 2026, va a haber grandes cambios en el país, en la gobernanza, donde el pueblo va a empoderarse de lo que es un gobierno a nivel comunal. Y todo este año, el año pasado, está preparándose en esta etapa, pero el pueblo está viviendo desde hace muchos años lo que es consejo comunal, porque ahora es la misma gente protagónica de su propio futuro, de destino, de decidir cómo va a ser los presupuestos a nivel local para el desarrollo y crecimiento de la población y tener una mejor calidad de vida. Eso implica entonces un comportamiento, unos procesos, una visión que tiene que estar ensartada en la solidaridad, en la visión de un destino común, de un trabajo colectivo, con objetivos comunes para hacer que este país logre desviar, evadir todo este tema de las amenazas reales y sanciones que hemos tenido a lo largo de estos años y que ha afectado a la economía y a las diferentes dimensiones de la calidad de vida del venezolano. Eso es como introducción, pero yo quiero agregar otro elemento en mi intervención. Y eso va a salir en la revista de agosto como editorial, porque ahí planteamos un decálogo, el equipo editorial de la revista, para una comuna. Un decálogo que no es una receta de cocina, pero consideramos que es necesario tocar. Porque así como hay comuna, profesor, que está en pleno desarrollo, tienen años, familias, pueblos, localidades esforzándose para hacer una comuna ideal, también hay agrupaciones que no se le puede llamar comuna, puede llamarse de lo que quiera, pero comuna no son. Entonces planteamos un decálogo para garantizar o para que haya pasos firmes y claros para la construcción de la comuna. Y ese decálogo colocamos como primer paso que hay que eliminar la cultura deca, que parece mentira, que Chávez combatió, que hay una frase criolla que yo no pensaba que se dirigía nada más al ser humano, sino a la mentalidad, que adeco es adeco hasta que se muera. Pues esa frase todavía sigue siendo vigente. Hay muchos que piensan como adeco y actúan como adeco. Si esa cultura adeca no se elimina, no se neutraliza una comuna, es muy difícil que la comuna se construya como tal. ¿Ok? Porque primero es la viveza y luego el interés colectivo. Eso es como primer paso, que suena fácil, pero repito, Chávez siempre lo decía, hay que eliminar esa cultura deca, esa visión. Otro elemento que debemos pensar es que, compañero, camarada, compatriota, si usted piensa entrar a una comuna porque tiene la fantasía de que va a ser millonario y a corto plazo, olvídese de eso. Olvídese. Eso no va a ser así. No se crea esa fantasía. Porque va a tener frustraciones existenciales y le va a hacer la vida chiquita a los comuneros. En una comuna nadie se hace millonario. Si se actúa como debe ser. Es un trabajo colectivo cuyo fruto y cosecha es colectiva. Si eso no está claro, no se meta en la comuna. Se lo digo con todo respeto y responsabilidad. Profesor, faltan ahorita unos 2-3 minuticos, ¿no? Sí. Y para culminar, yo quería darle un toque a lo que es esa estrategia perfecta de Nicolás de cómo hoy, con el poder comunal, con el poder solidario de todas y todos, ver cómo podemos salir y seguir neutralizando de esta guerra que yo siento que cada día la Venezuela de hoy la está ganando, que es sin duda la fortaleza del Estado social. Es que esa fortaleza del Estado social está
radicada, y no lo digo yo, son estudios de Mario Zanoja, que paz descanse. Sí, él estuvo... Son gente que ha estado estudiando lo que es el comportamiento nuestro en general, no todo, que es la solidaridad, es las relaciones de la convivencia. Los genes del venezolano como tal. Toda una cultura nuestra, que tal vez suena contradictorio a lo que yo estaba hablando ahorita en el decálogo. No, pero es que la gran generalidad de nuestra cultura es la solidaridad. Eso es así. Pero las desviaciones hay que también tocarlas. Eso hay que tocarlas porque sí existe. Pero nos queda un poco tiempo, porque yo quisiera que usted cerrara este perfecto programa con esa identificación. Bueno, esa identificación es real, es la que ha permitido que desde la época prehispánica, las culturas sobrevivieron a esta tierra inhóspita, selvas, desiertos, etcétera, porque había un comportamiento colectivo, había un compartir colectivo. Es más, en el concepto del grupo indígena no existe la propiedad privada. Es decir, tener nuestra cultura, fíjate lo que usted está hablando, tener una cultura epistémica a lo que nosotros, como nosotros nacimos como y que nos criaron y que nos formaron en eso. Miren, es que yo he estado en varios países en el mundo, he tenido esa fortuna y he vivido años en algunos países de Europa. Y uno puede comparar. Como investigadora. Sí, estuve haciendo el doctorado allá en Francia y he estado en otros países. Mire, y uno compara, de verdad que aquí en Venezuela, que nos decían que éramos los propios tontos, para no decir la palabra que me dijo una vez Ulla Pietri, porque al extranjero lo tratamos de una manera que en otros países no lo se hace. Así es. Aquí la xenofobia, si está sutil o en algunos sectores, pero el resto de la población, la mayoría, aceptamos la diferencia del otro, ¿ok? Aceptamos la diferencia del otro. Es decir, entonces, y eso ayuda muchísimo para la construcción de toda una comunidad que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos intereses comunes, que es la calidad de vida, el destino y mejoramiento del bienestar de nuestras futuras generaciones. Eso hay que desarrollarlo. Pero eso no es genético. ¿Se puede perder? Sí, se puede perder. Claro. Lo vivimos en la Cuarta República. Una imposición del consumismo, del individualismo. Volvemos a la industria cultural. Claro. Entonces, esta etapa que está viviendo Venezuela, se está apareciendo esperanza en el pueblo venezolano. A pesar de las dificultades, pueden surgir soluciones locales que la sumatoria de esas soluciones van a crear un escenario mucho más productivo, nutritivo del venezolano y de la venezolana. Es lo que usted estaba hablando en el vitral y con todo respeto, es una nueva cultura, es una cultura de identidad que podemos... que le están dando fuerza de una continuidad que viene de, como le dije, las mismas... Imaginemos entonces, Nicolás está buscando hoy irnos a nuestras raíces para lograr tener hoy un método para lograr las soluciones. Un empoderamiento del poder para el bien común. ¿Suena fácil? No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero estamos enrumbados a que eso ocurra. Ahí tenemos el general tiempo. Ya creo que ya estamos en la hora, ya hay señales por ahí. Bueno, yo saludo pues este programa del día de hoy. No, y usted también, de verdad. De verdad, yo agradezco este espacio. Y estamos terminando con la identidad cultural venezolana. Como todo ser grupo humano, hay defectos ahí, pero aquí predominan elementos muy virtuosos que tenemos que ir cultivando para las generaciones futuras. Bueno, agradecido, profesor, desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esperemos que pasen un feliz día, apreciado profesor, invitado permanente, el vitral de la ciencia, hoy aquí, de verdad, dándonos vida con el profesor Miguel Alfonso. Un saludo a todas y todos desde aquí. Y esperemos que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad.